Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá en la Academia de Formación Católica. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo intérprete de las Escrituras. Mi nombre es Roquel Cárdenas y para mí es un privilegio estar acá con todos ustedes. Le agradecemos a todos los que se han conectado y le mandamos un saludo cariñoso y le damos las gracias a Dios por su presencia y por compartir con nosotros. Para los nuevos, la metodología fundamentalmente es que les solicitamos a todos durante la primera parte de la exposición que apaguen las cámaras y que también silencien los micrófonos para permitir que se pueda exponer lo que se va a dar. Va a haber un momento al final de la exposición donde libremente van a poder encender las cámaras y los micrófonos para que hagan sus participaciones, ya sea libremente con la imagen, sin la imagen, con voz, por el chat, como quieran, y pueden intercambiar sus preguntas, aportes o comentarios libremente. Y como por supuesto le agradecemos a todos su participación. Dicho esto, y después de pedirle al Señor que nos guíe, pedimos su gracia para tanto los que vamos a exponer como para los hermanos que están presentes, para que el Espíritu, que es el único que realmente guía nuestro corazón en estas cosas sobrenaturales y las naturales, sea el que nos ayude. Bueno, iniciamos. Las Sagradas Escrituras, para todos nosotros, es fuente de vida, de alegría y también un medio idóneo para que podamos nosotros conocer la palabra de Dios. Pero, obviamente, por ser palabra de Dios en lenguaje humano y escrita, también es susceptible de malas interpretaciones. No es ningún secreto para ninguno de nosotros conocer la diversidad de grupos y formas de pensamientos que se dan, todos fundamentados aparentemente en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de conceptos generales sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras y veremos que muchas veces tenemos algunos prejuicios con respecto a ella. Entonces, por eso esto se va a hablar primero, una parte va a hablar de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo intérprete de la Escritura, y en una segunda ocasión vamos a hablar cómo la Iglesia ve también los diversos sentidos con que podemos analizar la Escritura, que también nos va a ayudar a ver un poco que hay un lenguaje muy propio con el que se comunica la Escritura y además la reflexión que se ha hecho de ella a lo largo de los siglos también usa este lenguaje, y el conocerlo nos va a ayudar también a profundizar un poco más en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Dicho esto, iniciamos. Como en el numeral 209 del Catecismo nos dice lo siguiente: en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien las Escrituras es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esto es una cita de la Dei Verbum 12.1, que a su vez viene del Concilio Vaticano II. Aquí hay tres conceptos fundamentales que tenemos que ver cuando leemos las Escrituras. Primero, aquí partimos de un principio que hay una división. Muchas veces hay una interpretación fundamentalista de la Escritura que prescinde de todos los métodos científicos y considera que la Escritura tal y como está, inclusive dentro del lenguaje no original, sino el lenguaje propio del país, es palabra de Dios y hay que interpretarla casi de manera literal, sin ningún otro condicionamiento que lo que dice y leemos en ella. Eso es uno de los conceptos fundamentalistas. Entonces, a partir de ahí, personas que, por ejemplo, leen la Escritura en francés, inglés, español o portugués y traducida muchas veces a un lenguaje moderno, considera que lo que dice ahí hay que interpretarlo de manera literal. Sin embargo, lo que nos enseña la Iglesia es que primero tenemos que saber que efectivamente la Escritura es a su vez una revelación, es la revelación de Dios, es la manifestación de Dios donde nos quiere dar una enseñanza sobre sí mismo, es decir, sobre Dios, sobre nosotros como seres humanos, nuestra realidad, de nuestro origen, nuestro paso por esta vida y lo que tenemos
enfrente, que es la vida eterna, en términos muy generales. Por lo tanto, la palabra revelación significa que nos está manifestando algo que no era evidente para nosotros, algo que no pudimos alcanzar por la razón. Pero ¿cómo lo hizo? A la manera de los hombres. Eso significa que tenemos que entender que la forma de comunicarnos tiene que ser entendida correctamente y rectamente. Por ejemplo, en los modos y formas de expresión propios de diversos países, tenemos que entender para poder. Si, por ejemplo, un joven hoy día se comunica con una persona de más edad y le dice al otro joven, oye, fulano me está troleando, probablemente el adulto mayor va a decir, ni siquiera conozco la palabra troll. O la palabra troll para mí significa un personaje ficticio de la literatura o de la mitología que hablaba de un ser grotesco, poderoso que atacaba o comía hombres. Pero ¿qué significará el verbo creado trolear? Bueno, para el lenguaje de los jóvenes, probablemente, aunque tiene un origen difuso, significa simplemente lo que dirían bromear a otro. Sin embargo, habría que este señor de otra generación posiblemente usaba una palabra que para otros sería extraño. No, tú quieres decir que él me está vacilando. Entonces, la palabra vacilar en el lenguaje español significa muy probablemente no tomar una decisión adecuada, pero en otro contexto significa estás bromeándome, me estás haciendo una actuación para que yo me confunda o los dos nos reamos, ¿no? Nos vamos a reír. Entonces, vemos que en una generación hablan de trolear, otra generación habla de vacilar y podríamos, en otros países incluso hablan de mamar gallo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que sí. Entonces, la escritura tiene un modo de expresión que es propio del autor y del lenguaje. Y para nosotros poder comprender el mensaje que Dios nos transmitió, tenemos que saber que Dios respetó esa realidad. Entonces tenemos que conocer la época, tenemos que conocer el autor, tenemos que conocer el modo como se expresó, si fue prosa, poesía, y los modos propios culturales para poder comprender a qué se refería cuando estaba transmitiendo la enseñanza. Así que hay que respetar ese lenguaje humano. Por lo tanto, también para interpretar precisamente y estar atento a los autores humanos, porque Dios quiso manifestarse mediante estas palabras. Entonces, evidentemente, por eso, nosotros tenemos que hacer un estudio crítico, lo que se llama el estudio crítico de la Escritura. Y muchas personas se sorprenden, se analizan, hasta se asustan cuando se habla de la crítica literal de la Escritura. Pero la crítica literal de la Escritura no consiste, como algunos piensan, en una especie de desmonte de la Escritura y verla no como palabra de Dios, sino al contrario, respetándola como palabra de Dios, tratando de buscar cuál es el mensaje que realmente quiso Dios transmitir, porque hay una realidad, y partamos de este primer numeral con este principio. El mensaje que realmente Dios nos transmitió es lo que el autor sagrado nos quiso decir, no lo que yo pienso, sino el autor sagrado nos quiso decir. Por lo tanto, la historia, el estudio crítico de la Escritura involucra los aspectos que hemos mencionado y dentro de ellos verla en los lenguajes originales y por lo tanto tratar de entrar, por decirlo de alguna manera, en la mente del autor. Entonces, de ahí que se puede entender que sí se puede hacer, a pesar de que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, sí se puede hacer un estudio del punto de vista humano para tratar con los recursos que tenemos del conocimiento de la historia, la filosofía, la historia, la antropología se me fue la palabra ahora mismo, pero el estudio de la filología y el estudio de los textos, entonces poder penetrar o tratar de penetrar en qué estaba tratando el autor
de expresar. Y fíjense, interesante de esto, cuando entonces ese mismo mensaje hay que traducirlo no solo a un idioma diferente, sino también a un modo de expresión que sea adecuado a nosotros. Entonces, el traductor tiene que, a su vez, buscar qué modo de expresión moderno es el que más se acerca a lo que el lenguaje original quería, el lenguaje original y la cultura original quería transmitir. Por eso, la interpretación de la escritura tiene que tomar eso. Entonces, no se trata de que yo leo la Biblia en español y digo, oye, mira, ve, esto es básicamente, y quiero hacer una interpretación literalista, y cuidado que traslaticia, es decir, tratar de poner al autor a que como si estuviera hablando en la esquina de mi casa hoy 2022, ¿no? Entonces, todos estos detalles hay que tenerlo. Entonces, aquí la iglesia nos enseña eso. Por lo menos algunas personas se escandalizan cuando oyen esto porque piensan que entonces ellos, que es como un irrespeto a la escritura, y no. Entonces, cuando leen algunos comentarios bíblicos o algunas críticas textuales, se asustan porque piensan que él está cuestionando el origen divino o la inspiración divina de la escritura, y no, lo que se está tratando es de profundizar precisamente en el mensaje divino. El numeral 110 nos dice: para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Entonces aquí vemos claramente varias concepciones que ya hemos hablado. Quisiera quedarme con el tema de los géneros literarios. Nosotros también no podemos asumir de que la escritura toda está escrita en prosa. Muchos de los que escribían con un espíritu poético. Y dentro de ello, mucha de la profecía está escrita en verso en el lenguaje original, que era el hebreo. A nosotros no nos llega tanto porque imagínense, de la traducción del hebreo antiguo al español se pierde mucho, pero sí tenía métrica, tenía sentido, tenía rima. Entonces procuraba transmitir eso. Como nosotros que hablamos español, imagínense transmitir un verso de Bécquer o un verso de Pablo Neruda o cualquier otro poeta. Traducirlo a otro idioma se pierde muchísimo de la poesía que tenía el autor original. De esta manera lo podemos entonces nosotros vislumbrar de que no es lo mismo que nosotros escribamos sobre una flor en prosa, en verso o con un lenguaje técnico científico, o en prosa tratando de narrar algo, o en prosa con un espíritu histórico, o en prosa tratando de hacer una historia o un cuento o una parábola. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser determinados para ver qué el escritor sagrado nos quería decir. A mí me gusta, por ejemplo, poner un ejemplo con Jesucristo. Jesucristo decía que hay un hombre, ¿no? Hay un hombre que tenía dos hijos. Estaba el mayor y el menor. Y el menor le dijo: Padre, dame lo que me toca. Y el padre se lo dio y el hijo se fue. En esa narración, por ejemplo, no es importante el nombre del padre, no es importante cuánto dinero le dio, dónde vivía, hacia qué ciudad se fue, que si le dio un tercio o le dio la mitad de su fortuna. Cuando dice el texto que se gastó el dinero de manera perdida, no da los detalles, porque en esa narración, el corazón de la narración no son los detalles que podríamos nosotros pensar, sino es el aspecto central cuando empieza la narración, que es hablar de la misericordia con los pecadores. Entonces, cuando usted ve ese texto, si usted se pierde tratando de entender los detalles y tratando de entender o de vislumbrar o profundizar dónde sería que vivía el padre y dónde vivía el hijo menor, a qué se dedicaban, cuáles eran sus negocios, ¿no?
qué pasó con el hijo menor después que pasó la fiesta. Entonces, todo eso, para los que conocemos la parábola del Padre Misericordioso, como otros conocen la del hijo pródigo, nos muestra de que efectivamente tenemos que entrar en el lenguaje propio de la escritura y en el del narrador para poder. Por ejemplo, cuando leemos a Pablo, que Pablo tenía una cultura grecolatina que escribe de un modo posiblemente más cercano a nosotros, y por eso para muchos de nosotros nos resulta más amigable las cartas de Pablo que, por ejemplo, al profeta Nahum o al profeta Miqueas, porque está más cercano a nuestra cultura. Entonces tenemos que penetrar un poco en los géneros literarios y las formas de expresión. Por ejemplo, hay gente que cuando dice que la palabra, todo lo que dice la palabra, la Biblia es la verdad, sí, pero tenemos que entender qué quería expresar. Entonces, cuando en la Biblia, por ejemplo, encontramos un género literario donde dice que los árboles, y cuenta una historia donde los árboles hablaban entre ellos, entonces podríamos decir que alguien podría decir, no, lo que quiere decir que fue un milagro y en ese momento Dios quiso que los árboles hablaran. O sería más bien que el recurso de la fábula donde ponen los árboles quería manifestar una enseñanza que es la que tenemos que buscar. Entonces, sí, hay que poner las formas de hablar, los modos del tiempo, los géneros literarios. No es lo mismo leer, como decíamos, una poesía. Por ejemplo, cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, veremos que hay otro aspecto que aquí no vamos a profundizar porque no es un curso de crítica textual bíblica, pero nos pone a pensar que en el Génesis, en el primer capítulo, hay dos narraciones de la creación yuxtapuesta ahí. ¿Eso denigra la palabra de Dios? No. Eso dice que porque hubo posiblemente dos autores o dos narraciones, no dice que no es palabra de Dios. No, para nada. Eso es palabra de Dios. Sin embargo, son dos narraciones, dos visiones, dos formas, y hay que buscar en ellas la enseñanza que Dios nos quiere transmitir, que no pretendía hacer una historia científico-crítica, sino probablemente enseñarnos nuestra relación con Dios y la creación. El numeral 111 dice, pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, Dei Verbum. Aquí viene otro aspecto. Al margen del aspecto y el esfuerzo intelectual que es propio de los seres humanos y que no denigra la palabra de Dios, sino que al contrario es parte del diálogo propio entre el autor, en este caso, tanto es el escritor sagrado como el Espíritu Santo, son verdaderos autores, con el lector, porque siempre en este caso hay un diálogo autor-lector que es indiscutible. Podríamos decir que en auxilio del lector, nosotros, viene el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos guía de manera sobrenatural a poder encontrar el mensaje que tiene la palabra de Dios. Sobre todo, escúcheme bien, sobre todo para nosotros que no somos biblistas y no somos sino laicos, el mensaje que Dios tiene para mí como individuo. Entonces el Espíritu viene en el auxilio de qué Dios me quiere decir a mí con esa palabra. Me habla a mí en el hoy, en el 2022. Me está hablando a mí. ¿Qué me dice la palabra? El Espíritu viene en ese auxilio para que el mismo Espíritu que le inspiró, ese es el mismo Espíritu de el que la transmite. Y esto del Espíritu es importante. Pongamos un ejemplo. Las parejas, cuando se están comunicando, muchas veces se dan malos entendidos y discusiones. ¿Por qué? Porque muchos hoy en lenguaje moderno decimos nosotros, esa no era mi intención. Cuando yo te dije esto, esa no era mi intención. Bueno, esa de que esa no era mi intención, podemos decir nosotros, ese no era mi espíritu. Ese no era el espíritu con el que yo traté de comunicarme. Tal vez no usé las palabras adecuadas.
no pude transmitir lo que había en mi corazón. De esta misma manera, Dios habló desde su corazón a nuestro corazón. Entonces, para nosotros no malinterpretar, es ese mismo espíritu. Dios nos regala su espíritu para que sea ese espíritu y nos haga unir e interpretar rectamente la escritura. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos, se habla aquí en la Iglesia Católica de interpretar rectamente, no se trata sobre todo, y no es lo más importante, el tema de las doctrinas, que es propio de otro ámbito que podríamos hablar en otro momento, que es el magisterio, sino de ese lenguaje indispensable en mi vida espiritual de mi persona, mi yo, mi inteligencia, mi voluntad, con la inteligencia y la voluntad del Padre, a través, como medio, su revelación en la palabra de Dios. Y el Espíritu viene a nuestro auxilio para elevar nuestro espíritu y seamos capaces de ver en esa palabra la palabra de Dios. Un aspecto interesante. Ustedes se ponen a pensar cómo el Espíritu Santo riega la palabra de Dios, que no importa cuántas veces la leamos, no llegamos a la locura. Usted se pone a imaginar que si yo le dijera a usted que usted tiene que leer, por ejemplo, la Constitución, o tiene que leer un Código Civil, o cualquier obra literaria, y la tuviera que leer constantemente, todos los días y todos los años sin parar, usted pronto diría, me voy a volver loco. ¿Por qué? Porque es palabra humana. Sin embargo, la palabra de Dios, a pesar de que la podemos leer una vez y otra vez, y la gente la lee toda una vida, y siente que no se agota, y siente que no se vuelve loco leyéndola, sino al contrario, lo enriquece. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, y es el Espíritu que viene a nuestro auxilio para determinar un síntoma indeleble para nosotros de que el Espíritu Santo se está escurriendo en nosotros, el Espíritu Santo está entristecido en nosotros, es esa falta de amor, ese sentido de aburrimiento ese sentido de que está desabrida la palabra de Dios. Muy probablemente hay que buscar motivos. ¿Qué me está pasando en mi vida espiritual? El numeral 112 nos dice: prestar una gran atención al contenido y la unidad de toda la escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Y aquí hay un aspecto importante. Una vez Jesucristo vino a la tierra, ya la escritura no solo se partió en dos, sino que ya tiene una clave interpretativa. Ya el Antiguo Testamento nunca más será igual. Tenemos aquel que le da la luz al antiguo, y viene el antiguo a mostrarnos y presentarnos al nuevo. Entonces, por lo tanto, un aspecto importante es que la clave interpretativa nuestra es ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Jesucristo vino efectivamente como Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Ya vino, no a través de un intermediario humano, sino Él mismo encarnado a hablarnos. Por lo tanto, la autoridad es incomparable. Por eso en la iglesia las palabras del Evangelio se veneran de una manera total y absolutamente superior a cualquier otro texto de la Escritura, porque es Dios mismo hablando. Y a partir de ahí, cada palabra de Cristo es luz para interpretación de toda la Escritura. Y cada actuación de Cristo nos muestra y devela el verdadero sentido de las actuaciones divinas. Pues no es nada de estar pensando que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. El Dios se nos reveló de manera definitiva a través de Jesucristo. De muchas maneras habló Dios en el pasado, hasta que vino y nos habló de manera definitiva a través de su Hijo. ¿Queremos ver a Dios? Tenemos que ver a Jesucristo. Y las actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y cómo Cristo actúa y cómo Cristo habla. Muéstranos al Padre, decía Felipe. Tanto tiempo estás conmigo y aún no me conoces. No sabes que el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, por lo tanto, ese criterio de interpretación de Cristo como centro de la Escritura.
A partir de ahí también hay otro componente importante, y es que no existe dos testamentos que se contraponen, sino que dos testamentos que hacen unidad. Unidad en la revelación divina. Y que definitivamente el Nuevo Testamento, el Antiguo nos lleva al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento ilumina al Antiguo, pero no hay contradicción. Lo que ocurre muchas veces, y quiero poner un ejemplo que me disculpan si puede parecer un poco burdo, pero para poner el ejemplo, ¿no? Digamos que hay unos jóvenes o niños que están en una casa y dejan a una persona encargada, una empleada, a una ama de llaves, una nana, como le quieren llamar, encargada de los niños. Los papás se fueron de viaje. Entonces, ¿qué hace esta persona? Bueno, como la dejaron encargada, empieza a tomar medidas para poder organizar la casa, llevar adelante la crianza de los hijos, o empieza a tomar un orden. Y eso tiene un valor y tiene un sentido, y los niños fueron llevados ahí hasta que llegan los padres. Desde que llegan los padres, que no solo son los padres los hijos, sino además los dueños de la casa, dicen, bueno, muchas gracias por haber criado a sus hijos, pero ahora nosotros, que somos los verdaderos padres de los niños y además los dueños de la casa, vamos a ver, ¿qué fue lo que usted hizo hasta ahora? Bueno, yo hice esto y esto. Bueno, de esto que usted determinó, esto me parece bien, va a seguir de esta manera, y todo esto vamos a cambiarlo porque va a ser de esta manera de ahora en adelante. Entonces, lo que hizo la persona encargada, ¿lo hizo mal? No, ella hizo medidas provisionales para esperar hasta que se manifestara de manera plena los papás. Pero una vez los papás llegan con autoridad plena, empiezan a decir, esto se queda, esto no va, esto estuvo bien por ese momento, pero ahora llegamos nosotros, vamos a tomar estas decisiones, y ahora en adelante ustedes, hijos, sigan lo que estamos diciendo nosotros que somos sus padres. Entonces, un ejemplo que podría iluminar un poco el papel del Antiguo Testamento frente a la revelación definitiva de Cristo. Entonces, la unidad de los libros de la Escritura es importante, y además de ello, saber que para nosotros el Nuevo Testamento es iluminado, el Antiguo es iluminado con el Nuevo. Sin embargo, vamos a ver, como vamos a ver más adelante, cometemos un grave error cuando nosotros solo nos limitamos a estudiar el Nuevo Testamento y dejamos de lado el Antiguo pensando que eso solo es para Israel o para este pueblo de dura cerviz. Nosotros tenemos que quedarnos de Mateo en adelante. No, grave error, grave. Y eso lo vamos a ver más adelante. El numeral 113 nos dice, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de sus libros. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Y hay un aspecto aquí que tenemos que importante manifestar. Este concepto no es propio solamente del cristianismo. En el Antiguo Testamento ya existía una tradición, el Talmud y la Mishnah, que era la recopilación de cómo los sacerdotes, los levitas, los estudiosos de la antigua alianza establecieron toda una tradición, cultura de la recta interpretación de la Escritura. Por lo tanto, sí existía ya en la tradición judeo-cristiana lo que se llama la tradición, que es el modo correcto de leer la Escritura. Por lo tanto, vamos a poner este ejemplo que pienso que ilustra esto más que hablar de tecnicismo de índole eclesiológico. Póngase a pensar lo siguiente. Imaginémonos que en nuestra casa vivimos nosotros una cantidad de años con nuestro padre. Y nuestro padre escribe, por ejemplo, una autobiografía. Y esa autobiografía es publicada y se hace, diríamos como dicen en lenguaje moderno, viral. Y todo el mundo empieza a leerlo y es fabulosa y todo el mundo empieza a comentar y a hablar. Sin embargo, empieza lo que siempre ocurre, las discusiones. ¿Qué quería decir fulano cuando decía esto o cuando usó tal figura? ¿Quién es el que puede contestar esas preguntas? Aquellos que vivieron, convivieron, conocieron al autor. Entonces, desde dentro de esa convivencia, de esa experiencia de fe, esa experiencia de comunión,
van a poder decir, no, lo que pasa es que mi papá cuando decía tal cosa se refería a esto, o mi papá usaba esta expresión en este sentido, o cuando estaba enojado hablaba de esta manera, o generalmente él nos explicó el sentido de esto y por eso hablaba de esta manera. Y podríamos tener entonces una interpretación más cercana al espíritu de lo que quería decir el autor. De la misma manera, la iglesia, como es la custodia después de a partir de Jesucristo, de los textos sagrados, y bajo la guía de la promesa de Cristo de que le enviaría el Espíritu Santo que le enseñaría a guardar todo lo que él le había mandado y le iba a enseñar a interpretar correctamente las enseñanzas, es la que fielmente custodia las enseñanzas, no como aprisionándolas, sino buscando darle el sentido correcto, buscando transmitir qué es lo que Dios efectivamente nos quiere decir de esta manera. Por eso, en la experiencia de la tradición, recordemos que hay un axioma en la iglesia de que efectivamente la palabra de Dios no solo se da en la materialidad de los escritos, sino también en la forma en que nosotros vivimos a través de nuestra espiritualidad, la lex oranti, cómo nos comunicamos con Dios, y la ley de vida. Dice que algunos axiomas decía que como se ora, se vive, y como se vive, se ora. Ese aspecto que involucra nuestra vida ya, es llevar a la existencia de nuestro propio ser y nuestro actuar en la relación con Dios, con el prójimo, ¿no? Y con nosotros mismos, es donde se manifiesta la palabra de Dios, se hace vida. Entonces en la iglesia se hace vida esa palabra de Dios y nos muestra ya encarnado, por decirlo de alguna manera, la palabra, y nos muestra, este es el sentido. Ya no se trata solamente de una teoría, sino de la aplicación verdadera de lo que Dios quiere, porque al final la palabra de Dios lo que busca es encarnarse en nosotros, en hacerse vida, no quedarse en un libro cerrado, sino en hacerse vida en nosotros en el Espíritu Santo. Entonces, cuando se hace vida en nosotros en comunión que somos la iglesia, y ese accionar, por eso dice, en efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu le da interpretación espiritual a la Escritura. El numeral 114 dice, estar atento a la analogía de la fe. Romanos 12:6. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Y aquí viene un aspecto que es ya un poco más técnico. En la Escritura no puede haber contradicción. Y las enseñanzas tampoco, Dios no se contradice. Entonces, efectivamente, tiene que haber una cohesión entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de Pablo y la enseñanza de la Escritura. Entonces, a esto se le llama analogía de la fe, que es como la medida a la cual nosotros accedemos. Entonces, miren, este tema aparece en Romanos 12:6. La expresión analogía fidei se traduce como concordancia a la fe o en la medida de la fe. San Pablo nos está hablando en ese momento de que incluso la profecía, que es un don del Espíritu Santo, tiene que ser ejercida en la medida de nuestra fe. Es decir, no puede ser que la profecía, como dice Romanos 12:6, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámosla en la medida de nuestra fe. En la analogía de la fidei, dice, en la expresión literal en el lenguaje, que es la concordancia de la fe. Entonces, efectivamente, la fe no puede contradecirse, no puede llevarse. Entonces, tenemos que tener esa coherencia. No puede decir que por ejemplo, por eso que decía Jesucristo en un momento que nadie puede realizar un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. Y nadie puede decir, decía San Pablo, maldito sea Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces sí, tiene que haber una coherencia entre la analogía de la fe. Entonces muchos se pierden
porque efectivamente piensan que nuestra fe es una fe invertebrada, amorfa, que aquí se trata solamente del amor, pero un amor amorfo, un amor sin contenido, sin forma. Y entonces alguien dice que amor es amar a muchas mujeres, una mujer dice que amor es amar a muchos hombres, y alguien dice que amor es tener relaciones íntimas con un niño, que eso también es amor, y después dice que amor es entre dos hombres, y amor entre dos mujeres, y después también amar a los animales, tener relaciones íntimas con los animales, y al final, ¿qué es el amor? Amor es todo, pues, o no es nada, o amor es lo que decide cada quien. Entonces, no, tiene que haber una analogía, una guía, la medida de nuestra fe. Entonces, nuestra fe está estructurada. Y eso no ahoga el espíritu, sino que eso encausa realmente nuestra vida en el espíritu. Entonces sí, cuando leemos la escritura, entonces sí empezamos a ver de que ya no se trata de un aspecto caprichoso. Entonces yo no leo la escritura y veo qué se me ocurre a mí. Y creo que es inspiración del Espíritu Santo, lo que no es más que un sueño, un parecer, un pálpito, o considero inspiración del cielo, lo que no es más que mi propio yo hablándome a mí mismo. Entonces, tenemos que leer la escritura a la luz de un contenido que se nos fue dado. Y por eso la iglesia es custodia, intérprete y guía de ese contenido que nos va a permitir no asfixiarnos, sino que es como cuando uno va a la escuela y le van quitando a uno la ignorancia y uno empieza a entender tantas cosas que no entendía, cómo se escribe esto. Recuerdo cuando, tal vez ustedes deben recordar, cuando yo era niño y no sabía leer, decía, ¿cuándo? Eran las cosas que yo tenía de niño, ¿cuándo yo podré leer? Porque yo veía a la gente que veía el periódico y leía, y yo esas letras no le tenía ningún sentido. Hasta que empecé, poco a poco, a enseñarme las letras, las vocales, después las sílabas, las palabras relacionadas con los objetos, y poco a poco, hasta que empezamos a leer. Entonces ya ese océano de letras empezó a tener sentido para mí, y empezó a poder comunicarse con mi cerebro y yo poder adquirir información a través de ese océano de letras que no tenía sentido. De la misma manera, la iglesia, a la guía del Espíritu Santo, no viene a aprisionarnos, viene a ese océano de letras a darle forma para que pueda tener sentido para nosotros. Los sentidos de las Sagradas Escrituras. Los sentidos de las Sagradas Escrituras, aquí vamos a ver un aspecto. Me disculpa un momento. Aquí vamos a ver los sentidos de la Escritura. Dice, según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda la riqueza de la lectura viva de la Escritura en la iglesia. Y aquí viene un aspecto que nos resulta interesante. Y aquí vamos a tratar de desentrañar un poco que algunas personas, sobre todo los nuevos, porque hay personas que aquí pueden tener mucha caminar de iglesia y conocen ya muy bien lo que estamos hablando, pero enfocándonos fundamentalmente en lo que somos más nuevos. La Escritura tiene un sentido literal, que es el sentido primario, porque todos los sentidos se fundan en el sentido literal, porque no se trata de torcer el texto, hacer que el texto. Hay gente que piensa que el sentido espiritual significa yo agarro el texto y lo pongo a decir lo que yo quiero. No, hay que respetar la literalidad del texto, obviando lo que hemos hablado hasta ahora de todas las formas de expresiones propias y lo que hemos hablado del lenguaje humano. Pero hay que, respetando ese sentido literal, no se puede torcer el texto para que diga espiritualmente lo que a mí me parece. Pero a partir de ahí, como la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que es el autor de toda la Escritura, entonces toda la Escritura tiene una cohesión, una coherencia. Y a pesar de que se escribió miles de años y había cientos de años de diferencia entre un libro y otro, y entre un autor y otro, inclusive se ha encontrado en algunos libros que, a pesar de que tienen el nombre de un autor, posiblemente se han visto la mano de varios
reescritores ahí. Entonces no se escandalice de repente cuando usted escucha que, por ejemplo, un libro como Isaías probablemente ha tenido 3 autores diferentes, pero el libro se llama Isaías y posiblemente el mismo profeta Isaías escribió una parte, pero los otros agregaron cosas. Pero una vez unidas todas y aceptadas por la iglesia como libro inspirado, es un libro inspirado por Dios. Ya no tiene nada que ver que si lo escribieron 1, 2 o 3 autores y que se escribieron en diferentes épocas, sino que es un libro inspirado por Dios. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ver que en la escritura, entonces, ¿cómo es posible que Mateo, que escribió a los primeros, en el siglo I de la era cristiana, tenga relación o pueda tener coherencia lo que él narra con algo escrito hace 500, 600, 700 años antes de Cristo? Eso es algo sobrenatural. Eso, ni aunque nos pusiéramos todos los hombres del mundo a tratar de conspirar para ver cómo acomodamos, no lo hubiéramos podido hacer. ¿Cómo es posible que un salmo escrito por David tenga coherencia con Isaías, que escribió mucho después, y tenga coherencia con el libro de sabiduría, y tenga coherencia con Mateo, y después tenga coherencia con Pablo? Porque es un solo espíritu. Entonces ahí vamos a encontrar que dentro de ellos vamos a encontrar el sentido espiritual, que es ese sentido, ese espíritu que corre en la escritura y que transmite un mensaje único y que se va concatenando. A lo largo de los siglos, el espíritu nos fue guiando y nos fue llevando de que hay sentidos que podemos encontrar en ella. Entonces dice, ahora vamos a hablar de cada uno de esos sentidos, el sentido alegórico, moral y anagógico. Estos 4 sentidos es lo que le da una lectura viva a la escritura. Y yo diría un lenguaje tan hermoso que al principio nos puede sonar extraño cuando estamos empezando, pero después resulta ser casi como poesía, como el espíritu, no la interpretación del hombre, sino el espíritu, cómo guía al hombre o nos guía a todos para ver esa maravilla, cómo se va concatenando las cosas, los acontecimientos históricos con verdades de fe, enseñanzas de un momento con enseñanzas de otro momento, y todo converge hacia lo mismo. Entonces, sin más preámbulo, veamos los sentidos. Vamos a empezar por el sentido literal. Dice, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Entonces viene la exégesis en nuestra ayuda, a buscar lo que dijimos al inicio. ¿Qué es lo que el escritor sagrado quería decir? Entonces, por ejemplo, un profeta pudo haber escrito para un momento determinado, de la historia. Dice que el profeta Isaías se acercó al rey y le dijo, pídele una señal al Señor. No se la pediré, dice el rey. No tentará el Señor. No te cansas con solo cansar a los hombres, sino también quieres cansar a mi Dios. Una señal se te dará dada. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y a él le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él será, y hace la profecía. Los especialistas dicen que esa profecía tenía connotaciones locales y diríamos temporales para cuando se pronunció. Algunos interpretan que el profeta estaba hablando de un hijo próximo que iba a tener el rey. Sin embargo, esa connotación local, inmediata y temporal no quita la proyección en el tiempo de la profecía. Sin embargo, para que esa profecía se cumpliera en el tiempo, yo no puedo torcer el texto, yo no puedo hacer que diga lo que no dice. Para que decir, no, mira, ve, yo lo acomodo aquí para que entonces coincida con eso. No, hay que respetar el sentido literal, hay que investigar exactamente qué fue lo que dijo el profeta. Y el Espíritu hace que esa profecía se cumpla en el futuro. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el sentido literal, y como podría ser hasta temporal, de una expresión, no quita que tenga una proyección más allá. Entonces los profetas, muchos de los profetas que escribieron y usaron lenguaje
un lenguaje figurado, poético, no sabían que Dios estaba manifestando un examen, ¿no? Oh tú, oh Belén, Efrata, tú no eres tú eres una de las más pequeñas en la ciudad de Israel, pero de ti saldrá un gran pastor, usaré un rey. ¿Dónde se cumplió esa profecía? Fue la profecía que le dijeron a Herodes que se iba a cumplir, donde iban a nacer en Belén, Efrata, iban a nacer el Mesías. Cuando Miqueas escribió eso, probablemente, quién sabe qué estaba pensando, o qué sentido tenía él para él eso de inmediato. Entonces sí, hay que respetar el sentido literal y el exégeta busca. Entonces no nos asustemos cuando el exégeta dice, no, lo que pasa es que Isaías se estaba refiriendo al rey Acaz. Y le estaba diciendo esto, a esto, y por esta y esta razón. Y la gente, oye, pero ¿por qué dice eso? Si esa profecía se refiere a la Virgen María. Sí, pero es que tenemos que respetar el contexto histórico, el sentido literal y todo, y analizarlo. Y una vez lo tenemos claro, entonces vemos el sentido espiritual, que es lo que vamos a entender ahora. Entonces, para que tengamos un poco de misericordia muchas veces con los exégetas, ¿no? Hay unos que, hay que reconocerlo, no tienen fe, pero sí algunos del trabajo que tienen que hacer hay que respetarlo. De hecho, a veces este tipo de trabajos no se les muestra al pueblo porque alguna parte del pueblo se escandaliza, ¿no? Cuando se trata de hacer, se habla de manera un poco más técnica y demás, y piensan como que es un respeto a la palabra de Dios. No, lo que se está tratando es de encontrar los sentidos literales, que son los que van a permitirnos tener la mayor pureza posible para dar los sentidos que vamos a ver. Por eso dice Santo Tomás, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El numeral 117 nos dice, el sentido espiritual, que es el sentido que vamos a ver ahora, que es lo que decimos nosotros, que ya es algo que no tiene que ver necesariamente con el contexto histórico, temporal y literal, sino que tiene una proyección que solo el Espíritu pudo dar. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos que habla pueden ser alegórico, moral, anagógico. Ahora ustedes dirán, ¿qué son esos sentidos? Bueno, el sentido alegórico, ¿cuál es? Dice el texto, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Dice, así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello el bautismo. Imagínense. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 10:2. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Ve cómo San Pablo utiliza el paso por las aguas del Mar Rojo como una analogía, una figura, un tipo del bautismo. Algunos, por ejemplo, usan el diluvio, que así como el diluvio vino a barrer con toda la maldad y el pecado del hombre para limpiar la tierra, asimismo viene a ser ese tipo de lo que es el bautismo cuando viene el agua y nos purifica a nosotros de todo pecado. El arca de Noé es figura de la iglesia, que en medio de las avatares se es tabla de salvación en medio de un mundo pecador para liberarse del mal. Entonces, ahí vemos, ¿no? Algunos llaman a la iglesia también la barca de Pedro. Y así vemos todos esos sentidos de acontecimientos y situaciones que nos permiten ver cosas que, como diríamos, como mensajes que Dios nos dejó en la historia y que se concatenan perfectamente desde el punto de vista espiritual. Entonces, ese es el aspecto, diríamos, analógico. Algunos la llaman tipología y otros llaman. Por ejemplo, mucha de la enseñanza que tenemos, hace poco tuve la oportunidad de hablar con ustedes acerca de la Virgen María, reina del cielo. ¿Por qué? Porque es la mamá del rey. Y dentro de la dinastía davídica, que es la que pertenece a Jesús, la reina madre era una figura establecida. La mamá del rey era la reina madre. Y usando esa analogía histórico, se le aplica a la Virgen María el título: si es la madre del rey, ella es la reina madre.
Pero como Jesucristo no es rey de un reino terreno, porque él dijo que mi reino no es de este mundo, ella es verdaderamente reina, pero no de este mundo, sino reina del reino de Jesús, que es del cielo. Entonces, un ejemplo también de lo que sería como los sentidos espirituales de la Escritura nos hablan, o la tipología. Tenemos el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. ¿Por qué? Porque la santidad es fundamentalmente cumplir la voluntad de Dios. Y todo lo que nos ayuda a nosotros a descubrir esa voluntad, a conocer esa voluntad, o nos estimule a actuar conforme a la voluntad de Dios, van con este sentido moral. Y entonces, no solo lo que nos escribieron en el Nuevo Testamento, revelándonos lo que Jesús nos enseñó, sino lo que escribieron los apóstoles posteriormente, sino lo que hay en el Antiguo Testamento también. Dice San Pablo, fueron escritos para nuestra instrucción. Y ahí donde yo decía que cometemos un grave error cuando nosotros nos desentendemos del Antiguo Testamento y decimos, lo que pasa es que ese pueblo, cuando hizo ese becerro de oro, eso eran ellos, nosotros no tenemos que ver con eso. O ese pueblo, cuando los profetas decían, ustedes son un pueblo perverso de dura cerviz. No, eso eran ellos, esos judíos de cabeza dura, pero nosotros los cristianos somos otros. Grave error, porque dice 1 Corintios 10:11, todo esto les acontecía en figura, recuerda la palabra que hablamos, ¿no? De figura, analogía, y fue escrito para aviso de lo que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. San Pablo estaba buscando, pero quieran buscar el capítulo 10, estaba hablando de los acontecimientos del desierto, de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Dice que todo eso, con nosotros, San Pablo se lo está diciendo a los cristianos, todo eso que pasó en el desierto tiene que ver con nosotros. Y todo eso, agregaría yo, que pasó después, cuando entraron a la tierra prometida, todo ese pueblo duro, de dura cerviz, que no obedecía al Señor, que el Señor le hablaba, y por eso lo cantamos nosotros. Ustedes saben que esa frase es una frase profética, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué mal te he hecho? Respóndeme. Cuando lo cantamos nosotros el Viernes Santo, es un clamor que el profeta le dijo al pueblo, te saqué de Egipto, dime qué mal te he hecho, ¿por qué me tratas así? Lo cantamos nosotros somos ese pueblo que nos sacaron de Egipto, pero ya no del Egipto físico, sino del Egipto del pecado. Por eso también la analogía que hizo Jesucristo en el sentido moral cuando nos hablaba, ustedes son esclavos, dice, nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido, nosotros tampoco, dice Jesucristo, es que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces ven la asociación de la esclavitud de Egipto con ya una esclavitud diferente, la esclavitud espiritual, que es la esclavitud del pecado. Entonces de ahí, salir de Egipto es salir del pecado. El faraón es la personificación, no que el faraón ese sea el diablo, sino es la personificación del diablo. Entonces, cuando nosotros añoramos Egipto y añoramos el faraón, estamos añorando nuestros pecados, estamos añorando nuestra vida de pecado. Entonces ven como el sentido moral, el sentido de esa rebeldía que tenemos nosotros contra Dios, la Escritura nos lleva. Entonces ese es un sentido moral, el llamado a la obediencia a Dios, el llamado a la pureza, el llamado a la entrega. Por ejemplo, quiero poner otro ejemplo. Miren, eso es lo mismo cuando el pueblo de Israel, nosotros creemos que eso se debe solo a ellos, cuando el Señor le dice a su pueblo, ya estoy harto de sus sacrificios, ya estoy harto, ya me cansé. ¿Ustedes creen que yo me complazco en carneros y en grasa? Yo no me complazco en nada de eso. Muestren los frutos de una verdadera conversión. Eso es lo que decía Juan Bautista, no le gritaba a la gente preparando el camino, y la iglesia nos lo grita a nosotros. Nosotros nos parecemos a ese mismo pueblo, porque creemos, porque cumplimos con un formalismo, estamos cumpliendo con Dios. Mira, eso es lo mismo. Esto aplica igual que cuando un hombre le dice a su esposa, la esposa le dice, oye, ¿cómo tú pudiste haberme hecho eso? ¿Ah? Tuviste una aventura con otra mujer y así vienes tan tranquilo. Y dice el hombre, mujer, ¿de qué tú te quejas? Si yo te tengo un carro, te tengo una casa, esto lo he recordado, nunca te falta la comida ni la ropa, yo te cumplo con todo. Déjame ser adúltero. Bueno, ese somos nosotros. Así tratamos nosotros a Dios. Como ese hombre insensible con su esposa, así tratamos nosotros a Dios. Decimos,
Yo te cumplo, déjame pecar. A mí no me interesa, no me estés llorando, ya yo te cumplo. No hay sentimiento, no hay amor. Entonces, ahí viene el Señor a decirnos, desde el Antiguo Testamento, ya estoy harto. ¿Usted cree que porque caminan procesiones, se confiesa de vez en cuando y van a misa ya? Y no tienen ningún instinto de conversión. No les duele su pecado. ¿Usted cree que eso es lo que yo quiero de ustedes? Entonces ahí vemos el sentido moral de la Escritura y por eso es tan importante que volvamos al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nos habla en nuestra cara lo que somos nosotros. El sentido anagógico, podemos ver la realidad de acontecimiento en su significación eterna. Recordemos que nosotros somos un pueblo que estamos de paso. Nosotros, esta no es nuestra morada. Esta tierra que tanto queremos y esta vida que tanto apreciamos no es definitiva. Todo nos lleva a una patria celestial. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban mucho de una Jerusalén o hablaban de Sión. Dicen, vamos todos a Sión, al monte de Sión, porque el templo estaba en un monte. Vamos todos al monte de Sión. Ahí irán toda la gente, pueblo, raza, nación. Bueno, es una analogía, primero, de la iglesia, pero sobre todo de la iglesia celestial. Recordemos que en Apocalipsis no se habla de la iglesia, se habla de la nueva Jerusalén, como una proyección de la antigua Jerusalén. La nueva Jerusalén es la iglesia y la Jerusalén nueva, en la del cielo, es la presencia y la comunión con Dios. Por eso entroncan, porque Jerusalén nueva también se le llamaba Sión. El monte de Sión es donde decían los profetas, algún día iban a venir todas las naciones. Vamos juntos a la presencia del Señor. Vamos juntos, se decían unos a otros. Y iba a haber ahí un rey de justicia, un rey de verdad. Esas profecías tienen una significación no terrenal, sino, entonces ese es el sentido anagógico. Ya, los acontecimientos de esta vida proyectados hacia lo definitivo, que Jesucristo nos dijo, me voy y los dejo, me voy a prepararles moradas allá. Jesucristo no se fue allá a sentarse a vernos, Él nos prometió que Él se iba para prepararnos todo para esperarnos allá. Entonces, sí, definitivamente ese sentido anagógico también nos viene a decir. Dice Apocalipsis 21:1, hablando de la Jerusalén, la ciudad santa. Lo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Apocalipsis 21. ¿Vemos? Jerusalén, la nueva Jerusalén. Ya no la Jerusalén que mata a los profetas. No aquella Jerusalén que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cómo quise reunirte como la gallina reúne a sus pollitos? Pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Ya no es a Jerusalén, sino a Jerusalén del cielo. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. Miren los sentidos de la escritura. Dice, la letra, el sentido literal, enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, hacia dónde debemos tender. Entonces, usted va a ver que entonces en la escritura, entonces, sobre todo en los padres de la iglesia y en el lenguaje se usa, entonces todo este aspecto, que no se trata de algo forzado, sino es algo propio de la escritura y propio del Espíritu Santo y de lo que nos ha enseñado la iglesia. Entonces, por eso es propio hablar de esta manera, ¿no? Es como, por eso cuando estamos en Cuaresma, se nos puede decir con propiedad que nosotros somos ese pueblo que está en el desierto y que está en camino a la tierra prometida, pero esa tierra prometida ya no es una tierra física, sino es el cielo. Y el camino al desierto es nuestra vida. Y la añoranza que tenemos de Egipto y de la cebolla es la añoranza que tenemos a nuestro pecado. El becerro de oro son nuestras idolatrías cuando preferimos a las cosas de este mundo que a Dios. Y los dictámenes que hace Dios a ese pueblo nos caen a nosotros. Y entonces, he ahí. Por eso Jesús dice
igual que la serpiente de bronce fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo vea y crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque entonces ahí vemos todo este sentido que muchas veces vemos. San Pablo se atrevió a decir de que que cuando el pueblo de Israel caminaba, había una roca que lo seguía, y esa roca, decía Jesús, era Cristo. La roca del que sale el agua en el desierto es Cristo, que nos da el agua viva. Y así podríamos mencionar tantas y tantas formas como las figuras se proyectan en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en la vida espiritual se habla de que Jacob luchando en Génesis aparece luchando contra Dios, es la lucha del hombre en la oración. Y dice que el hombre Jacob se agarraba al desconocido que estaba luchando y que no sabía que era Dios, y decía: suéltame que ya va a amanecer. Dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Es el hombre que lucha con sus distracciones y siente que Dios se le pierde en la oración, pero no se suelta de Dios, pero dice: no te soltaré. A pesar de que hay dificultad atrás, pareciera que Dios lucha por irse, pero es el hombre luchando por no soltarse de Dios. Entonces, esa lucha que aparecía Jacob en ese aspecto es un ejemplo. Por ejemplo, la mujer de Lot que miró a Sodoma y Gomorra representa al pecador, como dice Jesús, que todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Muy bien, ya para terminar, quisiera compartirle una última cosa, que es un video que pienso que tiene 7 minutos y que nos ayuda a hacer como el redondeo de lo que vamos a hacer, y con esto terminamos nuestra presentación. Número 19 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Formula la siguiente pregunta: ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Responde así: la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. Bueno, la primera afirmación es cómo hay que leer la Sagrada Escritura. Bajo la ayuda del Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu Santo que ha inspirado a los autores sagrados para que sin error hayan plasmado, ¿no?, esas páginas sagradas que vamos a leer. A ese mismo Espíritu Santo le pedimos ahora que nos ayude para leerlo adecuadamente. El Espíritu Santo asistió al que inspiró esa palabra. Bien, en otro nivel distinto, tampoco queremos compararlo, pero realmente también el Espíritu Santo inspira al que va a leerlo, al que va a acogerlo. Por cierto, que suele ser algo muy hermoso el encomendarnos a nuestra Madre, a la Virgen María, a la que acogió la palabra de Dios en plena docilidad a la acción del Espíritu Santo, encomendarnos a María, invocar a María antes de leer la Sagrada Escritura. Igual que cuando vamos a confesarnos en la tradición de España, por lo menos se suele invocar a María, Ave María Purísima, para confesarse, también sería bueno invocar a María, Ave Virgo Audiens, Ave oyente de la palabra, para poder leer bien la Sagrada Escritura bajo la acción del Espíritu Santo. Esta es la primera condición para leer bien la Sagrada Escritura: invocar al Espíritu Santo y pedir, por intercesión de María, pedir esa inspiración. En segundo lugar dice, con la ayuda del Espíritu Santo, pero bajo la guía del magisterio de la Iglesia, que es el que nos permite ser preservados de error. Si nosotros nos enfrentásemos ante la Sagrada Escritura, sí, pidiendo la luz del Espíritu Santo, pero sin la guía del magisterio de la Iglesia, tendríamos el riesgo de hacerle decir al Espíritu Santo lo que en realidad quizás es una mera intuición nuestra, y no ha sido tanto
luz del Espíritu Santo. Es la guía del magisterio de la Iglesia la que nos preserva de error. Más que interpretar yo la palabra de Dios, es ella, la palabra de Dios, la que me interpreta a mí. Y esto lo conseguimos gracias a esa docilidad al magisterio de la Iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura. Repito, más que interpretar yo la palabra de Dios, lo que quiero es que sea la palabra de Dios la que me interprete a mí y la que me haga ver pues lo que Dios no tiene en su voluntad descubrirme a través de esa lectura de la Sagrada Escritura. Hay 3 criterios para leer bien la palabra de Dios, y así nos los describe, ¿no?, este número 19 del compendio que estamos comentando. El primer criterio: atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. No es bueno sacar de contexto una cita evangélica. A veces uno ve determinados debates bíblicos que parece que quienes están participando en ese debate echándose en cara, sacando versículos unos frente a los otros. Los versículos fuera de contexto no nos permiten conocer el corazón de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene que ser, un texto de la Sagrada Escritura tiene que ser entendido en su contexto, en el conjunto de la Sagrada Escritura. La Iglesia siempre ha leído e interpretado los textos de la Sagrada Escritura desde la perspectiva de conjunto. Incluso sería perfectamente posible que si esta perspectiva de conjunto global no se tiene, uno podría hacer que un versículo contradiga a otro, o que este otro es contradictorio con este. Es la perspectiva de conjunto, la global, la que nos permite tener el sentido de la Sagrada Escritura. Segundo criterio: lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. En la tradición viva de la Iglesia. Será importantísimo, por ejemplo, un texto: ¿qué dijo de él San Agustín? ¿Qué dijo de él? ¿Cómo lo interpretaron los padres en el siglo V, en el siglo VI, en la Edad Media, ¿no? Será importantísimo. La lectura que se ha hecho de la Sagrada Escritura desde la tradición ilumina y enriquece en gran medida nuestra lectura actual, ¿no? Porque el Espíritu Santo no comienza su inspiración conmigo, sino que lo ha tenido en toda la tradición de la vida de la Iglesia. Y en tercer lugar, ¿no?, pues desde la luz de la fe, desde la analogía de la fe, viendo la cohesión que tiene con todas las verdades de la fe. Todas las verdades de la fe están relacionadas unas con las otras. Uno lee un texto de la Sagrada Escritura y ese texto le ilumina otro texto distinto que tienen relación. Todas las verdades de la fe están interrelacionadas. No se puede, fijaros bien, no se puede hacer una negación de una verdad de fe sin que esa negación, si alguien niega un aspecto de la fe, eso va a tener consecuencias, ¿no?, para el resto de la fe. La fe es como una gran sinfonía. Si alguien desentona, desafina, ¿no?, pues está estropeando el conjunto, ¿no?, el conjunto de esa sinfonía en la fe. Por eso es tan importante la armonía, ¿no?, en las verdades de la fe. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura? Permitidme que comparta con vosotros este texto de San Agustín, que es verdaderamente entrañable. Dice él: al igual que no permitimos que se desperdicie ninguna partícula del pan eucarístico, tampoco ha de desperdiciarse ni una sola sílaba de la palabra de Dios. Fijaros con qué cariño, con qué conciencia de que es Dios el que nos muestra su intimidad. Dice que el que celebra la Eucaristía tiene cuidado de que no se le caigan las partículas de la sagrada forma. Así tampoco no tenemos que desperdiciar, ¿no?, ninguna sílaba de la Sagrada Escritura, sino leyéndola en su conjunto y en la integridad de la Sagrada Escritura, recibir todo el mensaje de una manera global y particular que el Señor quiere transmitirnos a través de ella.